préstamo en bonos del condado, los $2.500 millones que nos solicita la alcaldesa. Fíjate, yo siempre parto de algo, estoy seguro que la alcaldesa es una excelente persona, pero veo también que es una pésima administradora, penosamente gastadora y de muy poco tino, incluso diría que de muy poco conocimiento en economía política. Porque como dice Andrés, si no es que es ignorante, entonces es una ideóloga de izquierda con ideas muy dañinas. Bueno, déjame decirte algo. El fin de semana yo me dediqué a ver el discurso entero desde el principio hasta... ¿Qué jaula era? Yo no logro saber desde qué jaula habló. En el zoológico, no sé por qué hizo eso. Sí. Bueno, ya sé, para controlar quiénes estaban. Sí, bueno, no. Y es de una demagogia, el espectáculo fue de una demagogia. Mira, en primer lugar sacó un pastor de cada, lo único que faltó fue un santero cubano, pero metió un cura, metió un mufti, un musulmán, un predicador musulmán. Parece que hay una importancia de los musulmanes en Miami, últimamente Miami-Dade, que ha subido. Metió una rabina. No un rabino, sino una rabina. Lo que metió fue con un poema de Richard Blanco, ese muchacho que es como una especie de indio naborí de los Cuban Americans liberales. Y fue que él leyó un poema de mal gusto durante la toma de posesión de Obama, ¿te acuerdas? Y en la inauguración de la embajada. De las relaciones diplomáticas entre el castrismo. Sí. Entre la dictadura castrista y el régimen de Washington. Fue un mensaje demagógico. No, por favor. Y donde ella lo que trata de vender es el futuro. Y déjame decirte, es una mujer, pienso yo que debe ser una mujer inteligente. Ha sido abogada de todo eso, pero se le notaba. Es una mujer educada, que es otra cosa distinta. Pero en economía, exacto. Mi experiencia que la tuve parada enfrente en el programa y que no se conocía su presupuesto. Pero si no es ignorante, entonces peor. Claro. Porque es una ideóloga. O peor que una ideóloga, por seguir las modas políticas es una demagoga. Claro. Una de las tres cosas es, ¿no? Bueno, yo creo eso. Yo me convencí y que adopta esa imagen de abuelita buena, de niña, pero que detrás de eso lo que hay es... No, una mano dura, porque tiene a todo el mundo sentado con una disciplina ahí, ¿no? De las ciudades. Pero mira, para que no parezca que nosotros estamos aquí insultando a nadie ni nada por el estilo, que es una dama, a fin de cuentas yo recurro a los argumentos de por qué estoy diciendo todo eso. Vamos a empezar por el gobierno federal y después el espejo de lo que está ocurriendo en el condado. Hemos dicho 20 veces que al poner tanto circulante en la calle a través de proyectos sociales, en el caso de la alcaldesa y también del gobierno federal, la alcaldesa lo que hace es sumarse precisamente a los problemas nacionales de inflación que hemos tenido, y para darle un poco más de profundidad, les propongo hacer un tanto de historia, ¿no? O recurrir al pasado para entender el presente, porque todo lo que está sucediendo hoy es muy parecido, incluso hay quien cree que peor, que lo que condujo a la Gran Depresión que estalló en 1929. Como ustedes saben, en las escuelas norteamericanas y a nivel mundial, porque en Cuba, Andrés, no nos enseñaban eso también, no sé, por allá por la Argentina, que bueno, después hablamos, mi ley tiene que ver con esto también y todo lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. En las escuelas norteamericanas y a nivel mundial se nos ha enseñado durante años una teoría bastante extendida que un riguroso análisis demuestra es falsa. Y la teoría dice que la Gran Depresión la provocó el capitalismo sin controles y que se arregló gracias a la intervención del gobierno. Pero estudiosos más fríos y desapasionados, más el conteo, por supuesto, detallado de los hechos, demuestra que fue todo lo contrario. La Gran Depresión la provocó el intervencionismo estatal o gubernamental. No surgió de repente en 1929, eso es una idea muy falsa, sino que se vino cocinando desde antes. Para explicar
la Gran Depresión, la izquierda colectivista y centroplanificadora, que es una palabra que me he inventado yo, ¿no? Porque de la planificación central, se inventó la teoría de los ciclos capitalistas. ¿Te acuerdas de eso, Andrés? Ajá. Según esta teoría, la economía de libre mercado, el capitalismo salvaje, sin controles, vive en permanentes ciclos alternados de prosperidad y crisis. O sea, hay vacas flacas, vacas gordas, y eso es inherente al capitalismo, que siempre hay esas crisis cíclicas, y que por eso es necesario que el Estado controle, dome la fiera salvaje del capitalismo. Pero como explicó al detalle el economista Ludwig von Mises, fíjate, no estoy citando a cualquiera, Ludwig von Mises es un monstruo, ¿no? Él al detalle se dio a analizar esto y explicó que la Gran Depresión de 1929, que se extendió, por cierto, toda una década más, porque se siguió incurriendo en los errores, la provocó el intervencionismo del gobierno, que en 1913, y aquí está el detalle, y aterrizamos con Milei ahí, Diego, y su crítica al Banco Central. En 1913 el gobierno federal, ¿qué fue lo que creó? El Federal Reserve System, destinado inicialmente a ser el Banco Central para ofrecer fondos en tiempos difíciles. Y eso que no es como el Banco Central de Argentina, que es totalmente dominado por el Estado, sino un consorcio semiprivado, claro, etcétera, etcétera. Pero el Federal Reserve System terminó convertido en una máquina de crear inflación. ¿Cómo? Bien, mediante las subidas y bajadas artificiales del tipo de interés y la emisión de moneda sin respaldo, práctica del gobierno desde las depresiones anteriores o desde las crisis anteriores. ¿Cuáles fueron las crisis anteriores? 1837, 1873 y 1892. Cuando von Mises va a averiguar qué fue lo que pasó, dice, en 1837 fueron los bancos estatales, los de los estados, algunos, no todos, de varios estados, que se dedicaron a ¿qué? A imprimir billetes sin respaldo, lo mismo que está pasando ahora. Y fueron creando crisis que, claro, no fueron nacionales porque ellos eran estatales. En 1873, ¿por qué hubo otra crisis? Por todo lo que arrastrábamos de la guerra civil, que ahí había, tú sabes, hubo un montón de medidas gubernamentales para enfrentar y para financiar la guerra. Y en 1892, la emisión de bonos pagados en aquel momento con plata, que es lo que nos propone la alcaldesa ahora, bonos. Recordemos lo que decíamos de que los gobiernos, el único gobierno autorizado a directamente endeudarse es el federal. Los estatales y los gobiernos locales tienen que balancear el presupuesto. Es decir, si no les alcanza el presupuesto, tienen que hacer recortes y no pueden ir a pedir a los bancos dinero prestado y endeudarse. Pero a eso le han dado la vuelta a través de los bonos y otros trucos. En 1929, precedido por una década de inflación, pasó lo que pasó, ¿no? El martes, el viernes negro, el lunes negro, todo eso. ¿Por qué? Lo que se puede preguntar uno es ¿por qué es el gobierno el que crea la inflación y por qué es el gobierno el que crea la recesión? Porque mediante la FED, que es la Reserva Federal, y el Tesoro, el gobierno, fíjate tú, Andrés, tiene el monopolio financiero total. Solo el gobierno puede imprimir billete, pero solo el gobierno puede quemar billete. Claro. Cuando tienen mucho dinero, recogen circulante y lo queman. Hay por ahí películas de gente que dice que en vez de quemar el billete se lo robaron, sí, y claro, todo ese tipo de líos que a lo mejor es verdad, y los marcan y todo ese lío. El problema es que el dinero es un producto, es el principal de los productos. Claro. Y el gobierno tiene el monopolio. Fíjate, tú y yo no podemos imprimir billetes porque sería falsificación. Podemos inventar el Reinaldos dólar o el Caos dólar y ver lo que podemos hacer. Pero el dólar no. Como el Bitcoin. Claro, hasta que si se vuelve competitivo lo van a controlar y prohibir. Lo tratan de regular. Exacto, ¿no? Ahora, otro instrumento del gobierno, Diego, solo el gobierno puede fijar el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? Los tipos de intereses. Es decir, ¿cuánto vale un dólar? Lo que te cuesta pagar porque te lo presten. Claro. ¿No? Si tú vas en realidad, lo que pasa con el dólar, que es distinto a un carro,
que te lo vende y tú tienes que dar con él. En realidad, la venta del dólar siempre es un préstamo. Préstamo. Entonces te dice cuánto, pero y es una venta a la vez. $1 te cuesta 1.15. Quiere decir que hay un 15% de interés o un 6%. Eso es lo que vale el dólar. Entonces, el principal, por eso tú sabes que hay inflación, porque el 99% de los productos suben de precio. Para decir todo, en términos generales, porque lo que subió de precio fue el dinero. Y si antes tú tenías con $100, adquirías 100 cosas, ahora adquieres solo 50. Claro. Se devaluó un 50%. Entonces, ¿qué indica el interés alto, Diego? El interés alto indica que escasea el dinero. Claro. Como toda cosa que escasea, vale más. Vale más. Claro. Vale más. Hay poco, pues vale más. Los bancos se resisten a prestar, se desanima la inversión a largo plazo, porque tu casa es una inversión a largo plazo que vas a pagar en 30 años o abriste un negocio, se desanima porque está muy caro pedir dinero prestado. ¿Y qué indica el interés bajo? Lo contrario, que el dinero abunda. Los bancos prestan con mayor facilidad, se estimulan las inversiones a largo plazo, pero, y aquí viene el problema, tan malo es mantener las tasas de interés artificialmente altas como artificialmente bajas. Desde el gobierno, y no por oferta y demanda, sino por intereses políticos, porque ahora me conviene, porque estamos en elecciones y hay que bajarla, y entonces programas de gasto. Exactamente, no. En la práctica el gobierno, que es una cosa que una vez hablamos aquí, en la práctica el gobierno podría fijar los tipos de interés y los bancos privados no obedecen. Tú y yo no tenemos por qué obedecer. Si yo quiero prestarte a 1% distinto al que dice el gobierno, nadie se va a meter, claro. Pero tú y yo somos unas hormiguitas. ¿Qué pasa con los bancos grandes, no? Que se han ido haciendo más dependientes del gobierno federal y tiene cada vez más herramientas para someterlos legal y económicamente. A ver, un instrumento. El gobierno garantiza, antes era $100,000, hay quien cree que todo el mal vino por ahí, hasta $200,000, no sé, de tu cuenta. Te lo garantiza. Creo que eran 250,000. Pero... Bueno, ahí ya te tienen atrapado. Ahí tienes una dependencia del gobierno federal. Porque claro. ¿Cómo funcionan los bancos? Los bancos no tienen todo el 100% de sus depósitos ahí en la caja. Funcionan con un 10, un 15% confiados de que no todo el mundo va a sacar el dinero a la misma vez. Cuando la gente se asusta y quiere sacar el dinero a la misma vez, pasa como en la Argentina, que hay que ponerle un corralito, claro. Quiebran para que no quiebren los bancos, que fue lo que no había corralito en el año 29. Entonces la gente se desesperó a sacar esto, porque los bancos no tienen el dinero. Y si prestaron alegremente, pasa como en el 2008 que mucho menos, porque prestaron. Y eso que en esa época había un patrón oro. Así es. Pero cuando quitaron el patrón oro, es peor. Una crisis esa podría ser peor que la del 29. Por ejemplo, fíjate cómo los bancos, cómo el gobierno tiene controlado a los bancos. Y eso hace que la economía americana, a pesar de ser una de las más libres del mundo, no sea tan libre. En 1927, esto no solo lo dice Bob Mises, lo dicen varios economistas. Por ejemplo, hay un libro escrito por Benjamin Anderson que se llama Economic and the Public Welfare. Benjamin Anderson en aquel entonces era economista del Chase Manhattan Bank y él dice que en 1927 los gobernadores de 12 bancos, miembros ya de la Fed, ¿no?, de la Reserva Federal, fueron llamados por Washington, y hay una historia aquí, si me das un chance, Eliana, para terminar la idea, fueron llamados a Washington para pedirles que ampliara las ofertas de crédito a bajos intereses y con grandes facilidades. No importa que había dudas de que tú pudieras pagar, te bajaban los intereses, te daban un montón de facilidades para ayudar sobre todo a los agricultores. Que en realidad hay gente que cree que eso era mentira, que quien querían ayudar era Inglaterra, de donde cogían grandes préstamos, que estaba en una crisis tremenda y fue una manera de ayudar a Inglaterra. El Banco de Chicago, que estaba muy enterado de la maniobra, se negó, porque sabía que lo de los agricultores era un pretexto. ¿Qué hizo Washington? Llamó el Consejo de la Reserva Federal, empezaron a ejercer
una inmensa presión sobre el Banco de Chicago hasta que lo pusieron de rodillas y lo obligaron a bajar también la tasa de intereses artificialmente. 1927, 2 años antes que desatara la crisis, ¿no? Presiones políticas, legales, porque el gobierno tiene también la fuerza de las leyes, presiones económicas. Y de este modo, durante 8 años, el Banco de Chicago también alimentó la hoguera de la inflación, prestando dinero barato que no tenían fondo, no tenían respaldo, que, bueno, ya vimos que hablábamos de cómo funcionan los bancos. Todo esto es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, lo que hace hoy el gobierno federal, número 1, imprimiendo billetes sin respaldo. Número 2, llenando el mercado con exceso de circulante. Número 3, aumentando dramáticamente el gasto público, que eso no ha sido una exclusiva de esta administración. Número 4 o 5, subiendo y bajando artificialmente las tasas de interés, creando empleos falsos con subcontratas públicas, que eso lo hizo mucho Roosevelt. Es decir, te dicen, el empleo está bajo. Si el empleo está bajo, para eso están los planes de infraestructura, subcontratan a empresas de constructoras, en realidad están pagando a esos trabajadores con el dinero tuyo y mío. No son empleos verdaderos, claro. Son empleos... No, esa es la fórmula exacta que condujo a la Gran Depresión de 1929 y que Roosevelt, eso lo veremos en otro programa, luego no resolvió, sino que agravó y extendió más de una década. Lo que hace, por lo tanto, hoy la alcaldesa y pretende hacer pidiéndonos $2.500 millones más en bono es la fórmula de la ruina y es un atentado a los propietarios y a los inquilinos también, un asalto y además una irresponsabilidad. Por eso yo digo no a los 2.500 millones de la alcaldesa. Si quiere ser altruista, que lo sea, que me perdone con su dinero, sí, y no con el nuestro. Lo dejo. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.